Saludos amigos y amigas y espero que todos se encuentren muy bien en el día de hoy. Y hoy es un tema bastante interesante que anteriormente ya había hablado, bueno, esto fue hace como 3 años atrás. Sin embargo, he visto que cuando me envían imágenes, bueno, para que yo los observe y les dé mi opinión, muchas veces me han preguntado sobre monedas de dos caras que también le dices, que también le dicen dos cabezas, pero existen monedas con la parte reversa en ambos lados también. Y hasta me han enviado videos volteando de un lado a otro la moneda y son idénticas tanto de un lado como del otro. Y es verdad que estas monedas muy bien pudieron ser manipulados y a veces lo han preparado, bueno, lo han hecho para magos y de esta manera pues ellos hacen ciertas magias, ¿no? Sin embargo, sí se han encontrado monedas de dos caras que por error de parte de la Casa de la Moneda lo han expuesto al público en general. Por eso digo que estas monedas deben ser vistas por expertos o especialistas de monedas, bueno, para identificar si son auténticas. Si hasta ahora le está gustando lo que está escuchando y le gusta este tema, pues los animo a que se suscriba si todavía no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo video. También recuerden que les dejo varios sitios web numismáticos en la cajita de información aquí abajito del video. Bueno, para los que desean leer un poquito más sobre este tema. Y bueno, sorprendentemente que le parezca, las personas que me han enviado estas imágenes no solamente quieren saber, bueno, un poquito sobre la moneda con sus dos caras o sus dos reversos, sino también quieren saber cuánto vale una moneda de dos cabezas. Y la gente encuentra estas monedas en circulación y se han preguntado si han encontrado algún error de parte de la Casa de la Moneda. Y bueno, desean saber si es una moneda rara o, bueno, sobre todo si es una moneda valiosa. Sin embargo, el valor obviamente dependerá de varios factores, no solamente por dicho error de las dos caras o dos cabezas, sino por su denominación, su grado, su condición y sobre todo la demanda de parte de los coleccionistas. Y no hay muchas de estas monedas, sí se pueden encontrar, pero no hay muchas, digo, no hay muchas auténticas. Las que son alteradas las pueden encontrar las pueden hasta comprar. Y nuestros videos le darán un entendimiento. Si ustedes han visto otros videos de otros youtubers, pero es de usted hacer sus propias investigaciones si realmente desea aprender más sobre este tipo de errores. Y no quiero que se desanimen con lo que les voy a mencionar, pero si usted consiguiera una moneda de dos caras y ha sido alterada por alguna persona o algún artesano, algunas pueden valer muy poco, generalmente entre $3 a $10, dependiendo de qué tan bien el artesano hizo la moneda, dicha alteración y el valor nominal de la moneda, o sea que va a incluir las dos cositas. Y estas monedas suelen ser elaboradas por personas sin escrúpulos que buscan hacer dinero, ¿no? Con estas monedas novedosas. Y accesorios, bueno, para hacer trucos que lo utilizan los magos o crean una forma de estafar a la gente con su dinero. O sea que aquí van a encontrar de todo. Ahora, la Casa de la Moneda de Estados Unidos no produce monedas de dos caras que encuentren en circulación o que compren en mercados de pulgas. No, no, no. Si se ha conseguido y ha sido confirmado, ha sido auténtico, ha sido por medio de compañías que certifican, que califican dicha moneda y ha sido error de parte de la Casa de la Moneda, pero no hay muchas de ellas, pero de que se consigue, pudiera conseguirse. Ahora, si ha
ha escuchado informes confirmados de la moneda de 25 centavos del quarter y esto ha sido genuino de dos lados iguales que de hecho esta persona, la familia, mejor dicho, encontraron en una caja de seguridad de un trabajador que había fallecido y es un trabajador de la Casa de la Moneda de San Francisco. Y estas monedas están supuestamente en losas de servicio de calificación, por lo que no las encontrarán en circulación. Y traté de buscar una imagen de esta moneda de 25 centavos de parte de la Casa de la Moneda de San Francisco, pero no encontré ninguna. Incluso si estas historias de la Casa de la Moneda son ciertas, es seguro que ninguna moneda estadounidense de dos caras podría haber encontrado en circulación. Ahora, ya mismo les voy a mencionar de una moneda que sí se encontró. Cualquier moneda estadounidense de dos cabezas, dos caras o dos reversos que se encuentren en un cambio de bolsillo pudieran ser de un artículo novedoso. Que no se le vaya de la mente ese detalle. Puede ser útil saber cómo se hacen estas monedas de dos caras o con dos reversos y cómo saber si estas monedas son un error de acuñación genuino o no lo son. ¿Cómo se hacen las monedas de dos cabezas? Bueno, las monedas de dos cabezas o dos caras o dos reversos se fabrican tomando las dos monedas idénticas de la misma denominación y mecanizándolas hasta aproximadamente la mitad del grosor de la moneda original. O sea, que significa que las han alterado. Y las dos mitades fusionan luego soldando las dos mitades juntas. Y este proceso generalmente deja una costura en el borde. Así es que si usted tiene una moneda que ha sido alterada, verifiquen el borde porque van a ver como un tipo de costura, algún detalle que demuestre que ha sido alterada. Y después los que lo han alterado, ellos mismos lo soldan, ¿no? Ha salido con soldadura dicha moneda. Luego el maquillista va a pulir el borde de la moneda en un intento de ocultar la costura de estas dos monedas uniéndolas, ¿no? Entonces la Casa de la Moneda de los Estados Unidos no puede hacer este tipo de moneda de dos cabezas. El proceso de producción en la Casa de la Moneda de los Estados Unidos hace que sea prácticamente imposible. Bueno, dice prácticamente que imposible que la Casa de la Moneda fabrique una moneda de dos cabezas o dos reversos. Y las prensas de acuñación que se utilizan para producir monedas estadounidenses tienen dos receptáculos de formas diferentes para los troqueles de moneda. Cuando se fabrican los troqueles de moneda, el vástago del troquel de moneda para el anverso tiene una forma diferente que el vástago del troquel de la moneda para el reverso. Y este diseño de proceso de fabricación hace que sea virtualmente imposible para un operador de prensa de moneda cargar dos matrices anverso o dos inversos en la prensa de moneda. Sin embargo, les tengo que mencionar que en junio del 2017, CoinWeek, que es un website para los numismáticos, ellos informaron que PCGS había certificado un nickel Jefferson del 2000P de Estados Unidos acuñado en dos troqueles anversos. O sea que sí ha sucedido. Ahora los expertos están desconcertados sobre cómo puede suceder esto, pero los autenticadores profesionales de PCGS están de acuerdo en que la moneda es un producto de parte de la Casa de la Moneda y es genuino y valioso. Por eso yo les menciono que eso hay que verificarlo con un experto si consigue alguno. De hecho, tengo entendido que Mike Byers, que también se llama Mike Byers Inc., en Las Vegas, Nevada, posee actualmente la moneda y fíjese
que ofrece un precio de $100,000 por esta moneda, porque es una moneda única, por decirlo así. Ahora, no se sorprendan con estas monedas con dichos errores, porque existen otras monedas, tal como la mula, que fueron fabricadas por la Casa de la Moneda de los Estados Unidos y que es muy famosa esta moneda. Estoy segura que muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Aunque técnicamente no es una moneda de dos cabezas, pero se ha producido varias monedas con errores que tienen el anverso. En este caso, es esta moneda quarter de Washington, de 25 centavos, y con el reverso de la moneda de $1 de Sacagawea. Y tengan en cuenta que estas monedas no tienen dos anversos o dos impresiones inversas iguales. Un lado es de un dado anverso y el otro lado se acuñó con el dado inverso. O sea, y son dos monedas completamente diferentes. De hecho, este tipo de moneda se conoce técnicamente como mula. En otras palabras, la moneda se ha producido de dos monedas diferentes que no estaban destinadas a usarse juntas para producir una sola moneda. Y fíjese que esta moneda mula de Sacagawea se descubrió por primera vez en el 2000, cuando Frank Wallis de Arkansas descubrió una de estas monedas mientras buscaba rollos de monedas de $1. Y desde entonces se ha encontrado varias de estas monedas, verificando un total de 15 ejemplares como auténticos, pero obviamente siempre pueden aparecer más. Y estos ejemplares sin circular se han vendido entre $30,000, $75,000. Pero bueno, para hacer promedio se han vendido alrededor de $50,000, que es mucho dinero. Así es que muy pendientes a la hora de hacer nuestras búsquedas de moneda y estar pendientes de estos detalles que les he mencionado. Siempre que tengan una moneda que usted considere rara, es mejor que verifique su autenticidad con un especialista de moneda, o sea, un coin dealer, y luego certifique su moneda para confirmar su autenticidad. Espero haber aclarado algunas dudas que algunos de ustedes tenían y les haya agradado este video. Y si ha sido así, pues apreciaría que me lo comentara. Díganme que me gustó su video. Comparten mi video en sus redes sociales y sobre todo un like, un dedito arriba como que le gustó mi trabajo. Muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.